Y si la pequeña ciudad en la que vives fuera aterrorizada por un terrible canguro zombie, ¿qué harías? Con certeza, lo primero sería dejar un like y suscribirse al canal. Soy Drake, y en este video de Derrotando Películas vamos a seguir a los habitantes de un pequeño pueblo tratando de sobrevivir y acabar con una bestia implacable, y yo señalaré los errores cometidos, lo que no deberías hacer y tratar de tomar mejores decisiones para derrotar al canguro zombie en Rippy. Esos habitantes no tienen idea, pero en poco tiempo serán aterrorizados por un canguro zombie de más de 2 metros, con sangre en los ojos. Maddie es la sheriff de una ciudad minúscula en el interior de Australia, y para honrar el nombre de su padre, que era considerado un héroe por muchas personas, ella se dedica completamente a proteger esa ciudad y a las personas que viven en ella, decidida a no dejar que nadie se lastime bajo su supervisión. El problema es que eso ya no es posible, pues sin que ella lo sepa, una pareja de amigos que habían ido a acompañarla a la orilla de un billabong, que es un oasis en medio del desierto, acabó siendo brutalmente eliminada de una manera terrible por un maldito canguro zombie, que parece haber apenas comenzado su sangrienta travesura por la región. Algún tiempo después, un tipo llamado Schmitty está cazando en su propia propiedad con la compañía de su perro, cuando de repente escucha un ruido proveniente del medio de los árboles, y sabiendo que era un ruido hecho por las trampas de sonido, se prepara con el rifle y va tras el animal, dejando al perrito cuidando la retaguardia. Y cuanto más se va detrás de la presa, más aumenta el ruido a su alrededor, hasta que de repente el animal aparece detrás de Schmitty y lo ataca por sorpresa. Por suerte el tipo logra tirarse al suelo y disparar para defenderse. Paralelo a eso, Maddie está en la ciudad haciendo de guardia de tráfico, deteniendo un tractor para dejar pasar a un corredor, algo que claramente es innecesario, ya que el corredor estaba muy lejos y podría haber pasado sin problemas después de que el señor llamado Bob pasara con el vehículo. Pero justo cuando Bob se va, Schmitty llega allí desesperado, diciendo que un terrible canguro rojo de 2,15 metros de altura lo atacó cuando estaba cazando, y al darse cuenta de que la sheriff no cree en su palabra, dice que piensa que todos allí pueden estar en peligro, ya que a pesar de haber recibido un disparo, Rippy no murió y aún salió corriendo hacia el monte llevando al pobre perrito. Sin embargo, la sheriff no se toma nada de eso en serio y se preocupa más por la conmoción que viene del bar de Donna que está al lado, así que corre hasta allí, ve que 2 borrachos irritantes estaban causando problemas y los separa con unas patadas en el trasero, mostrando que ella manda en el lugar. Además, también toma la llave del coche de los tipos para evitar que causen algún accidente en el camino de regreso a casa, y le avisa a Donna que Schmitty pasó por allí, ya que estaban casados. Lo que Maddie no sabía era que tener que volver caminando a casa era lo peor que podría pasarle a esos 2 borrachos, porque unos minutos después, cuando los tipos están pasando por un camino rodeado de un denso bosque quejándose de cómo fueron tratados por la policía, uno de ellos se detiene para quitarse el agua de la rodilla, mientras el otro sostiene la linterna. Y en ese momento, una criatura usa la oscuridad para acercarse a ellos y arrastra al calvo con fuerza hacia el bosque. Entonces el otro intenta escapar corriendo, pero la criatura aparece de la nada y lo ataca brutalmente. Ok, honestamente no siempre vemos que el gran villano es un canguro gigante que no puede ser muerto fácilmente, así que antes de hablar sobre el hecho de que es un zombie, es bueno presentar cuán peligrosos son los propios canguros rojos. De hecho, estos chicos son simplemente la mayor especie de marsupial en todo el planeta, con los machos de la especie pudiendo superar los 2,40 metros contando desde la cola hasta la cabeza. Y créeme, la cola cuenta mucho cuando se trata de estos animales, porque como si no bastara con las piernas extremadamente poderosas que pueden dar patadas con la impresionante fuerza de 1500 psi, lo que equivale básicamente al puñetazo de un boxeador profesional. Pero en este caso, un boxeador profesional que tiene cascos tan afilados que pueden desgarrar tu piel, es decir, solo por comparación, puedes imaginar que enfrentarte a Rippy aquí es como entrar al ring con un luchador profesional más grande que la montaña de Game of Thrones, con más músculos y que lleva cuchillas en las manos y las piernas. Pensando en eso, debes imaginar que la mejor forma de enfrentar a una criatura de este tipo sería disparándole o corriendo, ¿cierto? Bueno, correr no funcionaría contra ningún canguro rojo, ya sea Rippy o no. Después de todo, estos animales alcanzan los 70 km/h en un corto periodo de tiempo, se mantienen estables a más o menos 30 km/h y pueden saltar hasta 9 metros gracias a sus superpoderosas patas, así que no podrías escapar de una criatura de esta especie. Ya el disparo podría funcionar, el problema aquí es que Rippy es un zombie que no puede ser detenido tan fácilmente, so headshots van a contar. Pero no vayas a pensar que por eso son grandes asesinos en la naturaleza y que los humanos deben deshacerse de ellos, porque no es así como funciona. Estas criaturas no son agresivas con los seres humanos. De hecho, en prácticamente el 99% de las veces que hay un enfrentamiento entre nuestras especies es por cuestión de territorio. Es decir, si has visto el video de un canguro atacando a un humano, sepas que fue solo por defensa de territorio, porque sí, los canguros machos son bastante territoriales. Dicho esto, la próxima vez que algún residente de esta ciudad pueda disparar a Rippy, es mejor hacer como Thor hizo con Thanos la segunda vez, ¿no? Y apuntar a la cabeza. Ahora hablando sobre los 2 borrachos que fueron eliminados, sinceramente aquí hay 2 opciones aún más aterradoras que un simple canguro zombie, porque debido al corto espacio de tiempo en que los 2 hombres fueron atacados desde direcciones diferentes, solo hay 3 opciones para esta situación. La primera es que hay más de un canguro zombie, lo cual sería pésimo para la ciudad. La segunda es que Rippy tiene una velocidad sobrehumana, lo cual sería pésimo para la ciudad. Y la tercera es que el guionista cometió un error en esta muerte. Y bueno, aquí es solo triste. Además, es
importante recordar que poco antes del ataque, toda el área alrededor de ellos quedó completamente en silencio, y eso generalmente sucede cuando los animales perciben la presencia de un depredador y hacen todo lo posible para no llamar su atención, lo cual es lo más inteligente que se puede hacer. Desafortunadamente, la pareja no tuvo la oportunidad de hacer esto ya que estaban en la mira de Rippy. Por esa razón, en el momento en que los animales se callaron, los dos deberían haber salido de allí en direcciones diferentes sin pensarlo mucho, y ir en direcciones diferentes sería bueno para confundir al depredador y hacerlo tener que elegir a quién perseguir. De esta manera, al menos uno de ellos podría escapar, o al menos intentarlo, porque dudo que llegaran lejos considerando cuánto habían bebido. Y ni siquiera tengo que decirlo, ¿verdad, chicos? En Australia, volver solo por el medio del monte debe ser más aterrador que caminar por tu ciudad de noche. Bueno, pensándolo bien, creo que exageré en la comparación, pero en Australia hay todo tipo de animales salvajes, y estos no solo te asaltan, sino que te devoran vivo. Allí, además de los canguros, hay todo tipo de bichos peligrosos, como serpientes y arañas venenosas, cocodrilos gigantescos, dingos que son una especie de perro salvaje, y aunque los ataques a humanos son raros, yo no voy a dar la oportunidad de convertirme en estadística, ¿verdad? Por eso habría elegido pedir una aventona a alguien del bar, o dormir en el coche hasta que mejorara la situación. Al día siguiente, Maddie es llamada a la escena del crimen por dos conocidos, Donna y Dave, quien era el jefe de las dos víctimas. El tipo dice que salió a buscarlos esa mañana y los encontró así, entonces Maddie revisa los cuerpos y se da cuenta de que la cosa realmente fue fea. Así, los tres comienzan a pensar en qué tipo de cosa podría haber sucedido para que los dos quedaran en ese estado. Al principio piensan que podría haber sido un cocodrilo o tal vez un dingo, pero pronto se dan cuenta de que eso no tiene sentido considerando que están lejos del agua y que los dingos no aparecen en la región desde hace más de 50 años. Así, el trío llega a la conclusión de que los dos fueron atropellados y luego mordidos por animales carroñeros. Pero durante la discusión, Ishmiti aparece con su rifle buscando al perro, cuando ve los cuerpos y dice que el responsable de las muertes es el canguro zombie que vio el día anterior y apodó Rippy. Donna y Dave no entienden lo que quiere decir, pero Maddie corta al tipo rápidamente y le dice que siga buscando al perro en otro lugar, lo que él hace sin problemas, yéndose mientras murmura sobre el zombie. Unas horas después, Maddie va hasta la funeraria local a donde fueron llevados los cuerpos y habla con el dueño para conocer su opinión sobre lo que podría haber sucedido con los cuerpos. Como no es ningún forense, el ancianito explica que solo está seguro de que no se usó ningún tipo de cuchilla, ya que todas las heridas parecen haber sido causadas por mordeduras o patas. En ese momento, Maddie recibe una llamada de un policía hablando de personas que viven en la ciudad y que ya han tenido problemas con la policía, y como uno de los sospechosos ya ha cometido un doble asesinato, la sheriff sale de allí inmediatamente para ir tras ese calvo sospechoso llamado Williams. Y como ese calvo también trabaja en la cantera cerca de allí, igual que las dos víctimas, Maddie llama a Dave y le pide que llame a Williams porque necesita hablar con él urgentemente para saber su coartada, pero las cosas no son tan fáciles, ya que en cuanto se encuentra con Williams y le dice de qué se trata, el calvo decide no dejar nada al azar y dice que quiere un abogado, así que como no puede hacer nada más con él, Maddie le pone las esposas y lo lleva a la comisaría para esperar a un abogado. Bueno, apuesto a que muchos de ustedes ni siquiera saben que existe un animal llamado dingo. Sin embargo, créanme, no solo existe, sino que también es considerado el mayor depredador terrestre de toda Australia. Y aunque se parecen bastante a los perros domésticos, en realidad son una subespecie de lobo. Y si están pensando que por parecer un perrito y que esos animales no son nada del otro mundo, sepan que están muy equivocados, porque esta especie llega a cazar incluso canguros rojos, caballos, avestruces y búfalos. Así que no, este pequeño no es un simple perrito que no fue adoptado por alguna casa. Lo peor de todo es que al parecerse tanto a un perrito, muchos niños terminan acercándose a un dingo pensando que son indefensos. Es una pena que esta especie, al igual que muchas otras, esté amenazada de extinción. Además, Maddie y los demás pueden no creerle a Schmitty, pero nosotros sabemos que él dice la verdad sobre la existencia de Rippy y que es un zombie gigante que parece un tanque de guerra, así que se puede imaginar que pronto la ciudad estará muy agitada, no solo por el ataque de Rippy, sino también por los trabajadores que fueron mordidos por el animal, ya que siguiendo la lógica de la ficción no debe tardar mucho en que ellos vuelvan a la vida listos para devorar a algunos humanos desprevenidos. Y chicos, aunque Maddie haya arrestado a Williams, no tiene pruebas de que el tipo cometió el crimen, especialmente considerando que parece más que los tipos fueron atacados por un animal salvaje que finalizados por una persona, pero solo el forense puede aclarar lo que sucedió, por eso debería mantener a la población en alerta para evitar muertes innecesarias. Después de poner a Williams en la cárcel, Maddie va al bar de Donna y comparte las buenas nuevas con los locales, incluso diciéndole a un chico llamado Troy que puede volver a entrenar carreras porque el criminal ya estaba tras las rejas, un logro que la hace muy feliz, ya que así siente que está honrando el legado de su padre. Al anochecer, cuando Maddie ya ha terminado sus actividades y ha vuelto a casa, ese chico de antes decide que es un buen momento para entrenar y sale a correr ya que se siente seguro. El problema es que por la noche descubre que la ciudad no es tan segura como debería ser, pues terribles ruidos de pasos y gruñidos comienzan a venir de la selva, indicando que alguna criatura aterradora estaba al acecho, y al darse cuenta de esto, el joven intenta correr lo más rápido posible, pero incluso su máxima velocidad no es suficiente para escapar del Rippy, y es brutalmente finalizado. Paralelo a esto, Maddie está en casa recordando los buenos tiempos que vivió con su padre en la infancia, cuando de repente recibe una llamada de la madre de
de Troy, diciendo que el chico no ha vuelto a casa a la hora, lo cual nunca había sucedido antes, y sabiendo esto, la policía no duda en ir hasta allí a ver qué ha pasado. El problema es que ya era demasiado tarde, pues en cuanto ella encuentra a los padres del niño, también ve que la madre del joven estaba sosteniendo el cuerpo sin vida de su hijo. Lo peor de todo es que el estado del cuerpo estaba tan feo que la mujer se niega a dejar que la sheriff lo examine frente a ella. Además, ella también culpa a Maddie por decir que estaba seguro y que Troy podía salir a correr. Ok, aquí no hay forma de que Maddie escape de la culpa por la muerte del chico. Después de todo, como sheriff, debería saber el peso que tienen sus palabras, y si ella dice a todos que el asesino fue arrestado y que la ciudad es segura una vez más, es obvio que los habitantes van a creerle, especialmente teniendo en cuenta que es una ciudad pequeña que no suele tener crímenes, ya que todos se conocen. Así que, aunque Maddie no tuviera más sospechosos de haber cometido el crimen, y el tipo realmente parezca un villano de alguna película estadounidense de los años 80, la policía debería haber tenido más responsabilidad con las palabras, y haber guardado esa información unos días más hasta que todo fuera probado y el hombre llevado a una prisión estatal, o al menos hasta que las muertes se detuvieran. Una semana con la gente preocupada no le hará daño a nadie. Ahora hablando de Troy, desafortunadamente no hay forma de aliviar su lado tampoco. Después de todo, el tipo vive en Australia, que es un país donde solo falta que haya dragones volando en el cielo, y aún así el tipo sale de noche a correr por el monte, y eso sin contar que hace unas horas ocurrió un crimen brutal en la ciudad. Así que, aunque Maddie haya dicho que era seguro, podría haber esperado unos días para correr con la conciencia tranquila, y de preferencia hacerlo mientras el sol estuviera brillando en el cielo, ¿no? Eso es porque, incluso quitando a Rippy y a un posible asesino de la jugada, esa carrera nocturna seguiría llena de peligros, dado que el tipo vive en Australia, un país donde los escorpiones pueden estar escondidos debajo del microondas, las serpientes entran en las lavadoras para darse un baño, los cocodrilos entran en las piscinas para refrescarse, y si te pones a pensar, todo lo que estoy diciendo aquí hace que la casa de esa gente tampoco sea muy segura, ¿no? Después de todo, hasta ponerse zapatos allí es peligroso, porque puede haber una araña de embudo dentro. Eso solo me hace pensar por qué este pedazo de tierra fue colonizado para empezar a hablar, y sin mencionar las serpientes venenosas, los jaguares, los dingos y una infinidad de cosas más que pueden matarte si no tienes mucha suerte. Y para dejarlo bien claro, chicos, esto es un cangrejo que hay por allí. Si te encuentras con uno de esos de noche, es seguro que te arranca el pie, y sí, en esta parte estoy bromeando, pero un dedo seguro que te lo arranca. Fuera de eso, Troy podría haber tenido una pequeña oportunidad de salvarse si hubiera corrido de vuelta a casa en el momento en que escuchó el primer gruñido aterrador proveniente del bosque, pero aún así sería extremadamente complicado y tendría que meterse en la maleza para usar los árboles como forma de cortar la velocidad máxima del Rippy, ya que como ya dije antes, es imposible ganarle a ese tipo en una carrera. Así que el chico tendría que impedirle usar toda su explosión usando los troncos como obstáculos, y apagar esa linterna también sería de gran ayuda para no llamar la atención de la criatura. Y hablando de árboles, los canguros rojos no pueden escalar árboles, pueden saltar pero no escalar, por eso creo que el chico podría intentar escalar uno de esos árboles y esperar a que amaneciera, sin contar que el olor a orina debería alejar a los depredadores, porque seguramente ese tipo se meó en los pantalones con ese susto. Y sintiéndose mal por haber terminado indirectamente con Troy, Maddie va a la casa de Donna a desahogarse un poco, y como el niño tenía las mismas heridas que los dos borrachos de la mañana, la policía entiende que no arrestó al asesino correcto, y piensa que tal vez Schmitty realmente pueda saber algo, pero a Donna no le gusta mucho la idea, y dice que sería mejor organizar a los mineros en un grupo de caza, para perseguir al animal que podría ser el responsable de las muertes, ya que las palabras de Schmitty no son confiables dado que él está muy afectado mentalmente. Y Maddie no duda que eso sea verdad. El problema es que alrededor de donde fue asesinado Troy había rastros de canguro, lo que de una forma u otra coincide con lo que él había dicho más temprano, así que Maddie no pierde tiempo y va a la casa de Schmitty, lo que resulta ser un poco complicado, no porque sea de difícil acceso o algo así, sino porque al entrar en la casa del tipo, ve varias fotos de él junto con su padre, ya que los dos hombres eran grandes amigos y Schmitty sufrió mucho con la muerte del tipo. A pesar de eso, ella se encuentra con él y le pregunta si el tipo tiene noticias del perrito, lo que le hace entender que otra persona había muerto, ya que la mujer no aparecería allí si las cosas no estuvieran mal. Por eso, Schmitty se sienta a su lado y la consuela un poco, pues sabe que el peso del uniforme es complicado y que ella está haciendo lo mejor que puede. Entonces, por alguna razón, Schmitty también habla de cuando luchó en la guerra de Vietnam junto al padre de la chica, y juntos vieron cosas terribles, como el peor lado de la raza humana y las armas terribles que se usaron para eliminar a personas en masa. Y bueno, él dice esto para de alguna manera mostrar que puede reconocer a una bestia maligna cuando la ve. Y al escuchar toda esa historia, Maddie se da cuenta de que puede no estar tan fuera de sí como parece y pregunta si él puede rastrear a la bestia de la que habló más temprano. Y en cuanto él confirma, ella lo llama para unirse al grupo de caza que irá tras el animal al día siguiente. Lo importante aquí es que Schmitty deja bien claro que en el momento en que el culpable de los crímenes aparezca, la policía tendrá que ser fuerte para decidir en qué se convertirá. Bueno, está claro que creer que un canguro zombie es el responsable de las muertes es algo un poco imposible, pero al menos ella aceptó que esto podría tener que ver con un animal extremadamente violento y fuerte, así que no debería ni siquiera pensar mucho en qué hacer ahora, porque es bastante obvio. Después de todo, si hay un tanque de guerra violento y lleno de músculos matando personas, la única opción sería llamar a las ciudades
vecinas y pedir ayuda inmediata, porque aunque estén ocupadas con otras cosas como incendios o alguna desaparición, una parte de la fuerza policial o de la fuerza que se ocupa de los animales sería separada y enviada a la ciudad. Después de todo, 3 personas ya han sido brutalmente asesinadas por el monstruo. Además, en lugar de solo crear un equipo para ir tras este feroz depredador, sería muy inteligente establecer un perímetro alrededor de la ciudad, que no parece ser muy grande, colocando trampas de sonido esparcidas por los bosques cercanos a casas y calles. Eso sería esencial para que las personas pudieran reaccionar a tiempo en caso de que Rippy se acercara, así como lo hizo el propio Schmitty en su terreno, sin olvidar que aparentemente Rippy solo caza por la noche. Entonces, a la mañana siguiente, todos se reúnen en el punto de encuentro y Schmitty también aparece allí listo para cazar a Rippy, algo que no agrada mucho a Donna, que iba a participar en la cacería, pero como Maddie dice que fue ella quien llamó al tipo, la mujer simplemente acepta. Entonces, los dos grupos parten para la cacería y se separan en el camino para cubrir una área mayor. De esta forma, Maddie va con la expareja hasta el final del terreno de la mina, donde toman las armas y comienzan a explorar la parte más cercana al agua, que es el terreno de camping. Al llegar allí, escuchan ruidos extraños en los alrededores y encuentran a la pareja muerta en la tienda. Varias horas después, al anochecer, el grupo de Dave está buscando al asesino, cuando de repente uno de ellos ve un animal caminando y le dispara en la cabeza al pobre. Desafortunadamente no vemos nada, tal vez faltó presupuesto, así que Dave detiene el coche y todos van juntos a investigar qué era, descubriendo así que la situación no parecía buena, pues era una vaca que parecía haber sido devorada por un monstruo y de alguna manera aún estaba caminando hasta ser alcanzada por el disparo. Luego, imaginando que el responsable aún podría estar en la región y sin tener idea de cómo la vaca había seguido caminando a pesar de estar muerta, Dave manda al equipo a apagar todas las linternas y prestar atención a los alrededores. El problema es que al no ver ningún movimiento en unos segundos, el tipo manda a separarse para revisar el área, una idea que siempre es genial y nunca termina mal. Paralelo a esto, el trío de Maddie aún está en el área de camping revisando el lugar cuando se dan cuenta de que el agua del Billabong que pasa cerca probablemente proviene directamente del desagüe de la mina, lo cual es un gran problema teniendo en cuenta que es un agua llena de productos químicos. Y volviendo al otro grupo, como ya era de imaginar, la idea de Dave no resulta en nada, pues en cuanto las personas se separan para buscar en el bosque, Rippy aparece de sorpresa y ataca a un tipo que no tiene ninguna oportunidad de defenderse. Entonces, los compañeros escuchan el alboroto y van a ayudar, pero a pesar de dispararle al zombie, el canguro sigue de pie y le da una patada tan fuerte a un hombre que sale volando y choca contra un árbol con tanta fuerza que el tipo queda en forma de U. La mujer ve eso y sale corriendo lo más rápido que puede hacia Dave, pero en el momento en que aparece en campo abierto, el canguro la ataca por detrás y la finaliza allí mismo, dando tiempo suficiente para que Dave entre en el jeep y huya de allí a alta velocidad. El problema es que esa alta velocidad aún no es suficiente para escapar de Rippy, que hace un juego de cuerpo con el vehículo y hace que Dave pierda el control de la dirección y vuelque. Ok, la idea de juntar cazadores experimentados para ir tras esa terrible criatura no es tan mala, porque todos están armados, en mayor número y es de día, ¿no? Lo que garantiza una visión clara del enemigo y permite un tiempo de reacción rápido. El problema es que de alguna manera esos idiotas se quedaron hasta la noche cazando un animal gigante y violento que tiene los sentidos mucho más agudos que los de un humano. A veces creo que esas personas están pidiendo ser eliminadas. Lo correcto aquí sería buscar durante el día donde se esconde la bestia y volver a casa durante la noche. Y si querían cazar de noche, lo mínimo que debían hacer era llevar equipos para tener una mejor visión nocturna, como gafas de visión nocturna o térmica o luces y linternas más potentes que las que estaban usando. Sin contar que todo el mundo sabe que un zombie solo es finalizado con un headshot, aunque ellos piensen que es un animal normal. No cuesta nada dar un headshot para asegurar la kill, ¿no? Pero les voy a dar una oportunidad porque la cabeza del canguro tiene una forma parecida a la punta de una flecha y puede ser difícil de acertar de noche, pero nada que un tiro por el flanco no resuelva, ¿verdad? Por eso es importante no separarse. Fuera, es claro que Maddie debería emitir un aviso para todos los residentes, diciéndoles que se mantengan alejados de lugares aislados y con mucho matorral, especialmente durante la noche. Para ser sinceros, la muerte de este grupo fue completamente innecesaria, porque solo tenían que quedarse juntos, aunque en dos grupos separados, y mantenerse siempre en círculo para que no hubiera ningún punto ciego por donde Rippy pudiera aparecer. Sin contar que entrar en el matorral para buscar a un depredador asesino tampoco es nada inteligente, ¿verdad? Lo más loco aquí es ver cuánto la transformación de Rippy en un zombie lo hizo aún más fuerte de lo que ya era, pues no es cualquier animal que tiene la fuerza y el peso suficiente para dar un juego de cuerpo a un jeep y hacer que el conductor pierda el control. Un canguro rojo macho normal suele llegar hasta los 90 kilos, lo cual es mucho, pero considerando que Rippy es un monstruo entre los propios canguros, diría que este amiguito aquí debe pesar entre 110 y 120 kilos, y honestamente creo que recibir un juego de cuerpo de él a máxima velocidad no sería muy diferente de ser atropellado por un coche a baja velocidad, lo que explica un poco por qué fue capaz de causar este accidente. Además de todo eso, en el momento en que el grupo se había reunido atrás para comenzar la cacería, sería bueno que Maddie les dijera a todos que podrían estar lidiando con un posible canguro zombie. Después de todo, había el relato de Schmitty diciendo que disparó a la criatura y aún así no murió. Claro que esto no sería tomado en serio, y los cazadores incluso podrían sospechar de la salud mental de la policía, pero esto sería extremadamente útil más adelante, ya que en cuanto vieran a la vaca muerta caminando
caminando por ahí y habiendo sido detenida solo por el disparo en la cabeza, el grupo de Dave podría haber hecho la asociación con lo que Maddie dijo antes y haber tenido más cuidado con la posibilidad de tener un verdadero zombie por allí, aunque eso fuera una locura total. Ah, y los billabongs que mencioné varias veces son un tipo de lago que existe en Australia y que se forma a partir de un cambio en el curso de un río en medio de un desierto. El grupo de Maddie escucha el ruido del accidente y va rápidamente al lugar del choque, donde encuentran a Dave tirado en el suelo ya sin vida, algo que deja a Maddie extremadamente afectada, tanto que comienza a culparse por todas las muertes que han ocurrido, incluida la de su propio padre que murió al intentar salvarla de ahogarse. Pero al ver que la chica estaba entrando en una terrible espiral de culpa, Schmitty se sincera y cuenta la verdad sobre lo que había sucedido ese día. Revela que el hombre no murió tratando de salvar a su hija, ya que en realidad era un desgraciado borracho que se cayó y se golpeó la cabeza, y aparentemente los dos no le habían contado eso antes, porque no querían arruinar la imagen de héroe que ella y la ciudad tenían del hombre. Pero los tres ni siquiera tienen tiempo de hablar de eso, porque de repente el Rippy ataca el coche listo para hacer más víctimas, y hasta piensan en salir de allí de golpe, pero el canguro rompe la ventana trasera e intenta morder a Schmitty, quien por suerte logra defenderse con un arma, y entonces Maddie aprovecha esa oportunidad para disparar al animal y pisar el acelerador. Pero eso no funciona muy bien, y ella ve que Rippy sigue vivo y trata de atropellarlo, algo que desafortunadamente no funciona ya que el zombie se aparta, haciendo que la policía pierda el control del volante y choque contra un árbol, lo que termina siendo un momento muy extraño ya que la física parece no funcionar como debería, pues como el choque fue frontal, las personas dentro deberían ir hacia adelante, pero si te fijas bien, Schmitty es lanzado hacia atrás. Lo más loco de esto es que en cuanto salen del coche, Maddie le reclama a Donna por no haberle dicho la verdad sobre la muerte de su padre, y entonces la mujer empieza a llorar. Por suerte, Schmitty aparece allí y les recuerda a las dos que el canguro aún debería estar cerca, y al saber esto, Maddie vuelve a la realidad, recordando que el canguro no murió con los disparos, y diciendo que necesitan llegar a la ciudad lo más rápido posible para avisar a los demás. Entonces ellos van caminando hasta la casa de Schmitty para usar su furgoneta y llegar a la ciudad. El problema es que solo al llegar allí se acuerda de que la furgoneta tiene la batería muerta. La parte buena es que tiene una radio allí que todavía funciona y puede alertar a la gente de la ciudad. Sin embargo, como es necesario encender el generador para poder usar la radio, Maddie les dice a los dos que se queden dentro y sale de la casa para encender el generador. Pero mientras la sheriff está afuera, la expareja aprovecha para conversar y aclarar algunas cosas del pasado, ya que aparentemente solo terminaron porque Schmitty nunca parecía estar presente y siempre estaba pensando en los tiempos de la guerra. Y ahí, sabiendo que realmente es culpable del fin de la relación, el tipo decide abrir su corazón y decir que ella fue la persona más importante de su vida y que desde la ruptura no deja de pensar en ella, y eso realmente parece conmover a la mujer. Después de todo lo que Donna quería en los tiempos de casados era poder conversar con su propio marido. Bueno, la noche de terror podría haber terminado aquí mismo si Schmitty le hubiera dicho a Maddie que apuntara al cerebro del animal. Después de todo, él sabía que se trataba de un zombie y probablemente sabía que la única forma de deshacerse de este tipo de monstruo es destruyendo el cerebro o desconectando la cabeza, así que lo que faltó aquí fue más comunicación entre el equipo. Y chicos, intentar atropellar a un animal salvaje zombie de ese tamaño es una cagada monumental. Incluso si el plan saliera bien, el bicho seguiría vivo, ya ellos dentro del coche. No puedo decir lo mismo, pues pueden pasar muchas cosas al hacer eso, como perder el control del vehículo y verse involucrado en un accidente aún peor. Eso solo no pasó aquí porque el guión está de su lado. Además, el animal puede atravesar el parabrisas del coche con el choque. Ya te imaginas, si con ciervos eso ya pasa y la gente acaba yendo al hoyo, imagina lo que pasaría con un canguro zombie atrapado en tu parabrisas. Además, ¿por qué demonios esos dos idiotas dejaron que la chica se culpara por la muerte de su propio padre durante tantos años? Fue para no arruinar la imagen que ella tenía de él, pero ¿qué importa si él bebía o no, teniendo en cuenta que, en general, parecía ser un gran padre? En serio, nada de esto tiene sentido, porque esa pareja de ancianos simplemente dejó que la mujer creciera culpándose por la muerte de alguien, y además se vio obligada a honrar su legado. Fuera de eso, ¿por qué estos tres idiotas están discutiendo algo así en medio de lo que puede ser el fin de toda la ciudad, o quién sabe, tal vez el inicio de un apocalipsis zombie? Tipo, hay un canguro gigante y sanguinario detrás de ellos, y por alguna razón Maddie y Donna piensan que es un buen momento para quedarse apoyadas en el coche discutiendo sobre quién escondió qué de quién. Eso ni siquiera debería ser mencionado en ese momento, porque el Rippy podría estar observando en la oscuridad, solo esperando el mejor momento para atacar. Pero al mismo tiempo que ellos se resuelven, Maddie está afuera escurriéndose por el matorral para encender el generador, y lo interesante es que tan pronto como la policía encuentra el generador, Ralphie también aparece de la nada, mostrando que de alguna manera logró sobrevivir. Entonces ella enciende el generador y corre de vuelta a casa con el perro, que es muy bien recibido por Schmitty, quien pensaba que había perdido a su mejor amigo. Entonces Maddie decide ir a buscar la batería que estaba cerca para ver si la furgoneta de Schmitty todavía funciona, y mientras ella hace eso, Donna usa la radio para intentar comunicarse con algunas personas en la ciudad, lo cual afortunadamente funciona. En ese momento, Maddie finalmente logra encontrar la batería para encender el vehículo, pero junto con eso escucha el gruñido de Rippy, y al saber que el animal estaba por la región, hace que la expareja entre rápidamente en la combi, y por suerte todos logran salir de allí rápidamente justo cuando
cuando Rippy decide atacar. Unos minutos después, el trío llega al bar de Donna y avisa que todo el equipo de búsqueda hecho para cazar al asesino de Troy fue finalizado por un canguro gigante, con excepción de los 3 que lograron escapar. Pero antes de hablar más, Schmitty grita avisando que Rippy ya había llegado a la ciudad. Entonces todas las personas entran en el bar y trabajan juntas para bloquear las puertas del lugar con cualquier cosa que sirva de barricada, esperando que sea suficiente para detener a Rippy. Y durante los interminables minutos en que no sabían si saldrían vivos o no, un coche de policía aparece allí trayendo esperanza para todos. Una pena que en menos de 10 segundos, esa esperanza que era sorda sea destruida cuando el policía es simplemente desgarrado por las patas extremadamente afiladas del canguro zombie. Y la visión de esa muerte resulta ser demasiado para los pobres habitantes que pierden totalmente la esperanza y se desesperan. Ok, fui solo yo quien tuvo esa impresión o esta separación de la batería, estando en un lado de la propiedad y el generador en otro lado se parece bastante a una fase de videojuego, donde es necesario encontrar las piezas de un rompecabezas en silencio para no alertar a los monstruos. Además, no tiene sentido que Schmitty deje 2 cosas tan importantes tan lejos de su propia casa, y ni siquiera voy a intentar entender por qué el generador del tipo está en medio del monte, cubierto con unas tejas. Solo diré que es un lugar extremadamente tonto para poner un generador. Pero en fin, la parte buena es que no solo no lograron volver a la ciudad, sino que también reencontraron a Ralphie, que se había perdido hace mucho tiempo. La parte mala de todo esto es que nadie en esta ciudad realmente parece pensar, porque independientemente de cuán fuerte sea Rippy, él es solo un canguro zombie. Es decir, si no está en la oscuridad para hacer un ataque sorpresa, es muy probable que pueda ser fácilmente eliminado por un grupo de personas bien armadas. Y ni siquiera hablo solo del arma que lleva Maddie, que ya sería suficiente para destruir algunos cerebros zombies. Aquí estoy hablando de armar a todas las personas que estaban en el bar y colocarlas en puntos estratégicos. Entonces, en el momento en que Rippy entrara al bar, podrían atacar en conjunto, apuntando siempre a la cabeza. Claro que teniendo en cuenta que no confío en la puntería de Maddie, porque sinceramente un tirador promedio ya podría acabar con todo este lío. La cabeza del canguro puede ser difícil de acertar, pero un policía bien entrenado debería poder hacerlo, especialmente considerando que ella estuvo bastante cerca de él algunas veces. Además, vale la pena recordar que Donna logró hablar con la comisaría cercana a través de la radio, es decir, sabían que en poco tiempo llegarían refuerzos al bar, así que podrían haberse preparado para eso y dejado la pequeña ventana abierta para gritarle al policía en el momento en que saliera del coche, porque no es como si Rippy fuera a pasar por la ventana de todos modos. Lo más tonto de todo esto fue la manera estúpida y sin sentido con que el policía llegó allí, pues si le avisaron de que todos iban al bar, debería haber ido directamente adentro a buscar a Maddie, y no quedarse ahí afuera mirando a todos lados y a ninguna parte como si fuera un idiota. Está bien que el tipo fuera un idiota, pero también era un policía, ¿no? Además, Donna debería haber inventado alguna situación muy tensa, como un tirador en la ciudad, para que los refuerzos no fueran solo un policía sordo que fue fácilmente eliminado, sino un escuadrón especial entero que acabaría fácilmente con el canguro llenándole el trasero de balas. Y en ese tipo de situación sería totalmente aceptable mentirle a la policía, porque seamos sinceros, nadie creería la verdad. Sin contar que van a necesitar un equipo de contención, pues hay una gran posibilidad de que todos los que fueron eliminados por el zombie vuelvan a la vida y siembren el terror en la ciudad. Viendo que las personas estaban aterrorizadas, Maddie manda a todos a ir a la bodega del bar, que debe ser el lugar más seguro, y se queda allí arriba solo con Donna y Schmitty, quienes escuchan a la joven hablar sobre cómo ha estado pensando en su propio padre últimamente, pero ella no puede continuar hablando sobre eso, ya que Rippy golpea la puerta con fuerza. Entonces, la policía y Schmitty incluso intentan impedir su entrada, pero debido a su gran fuerza, el canguro simplemente destruye la barricada y empuja a los dos al suelo. Por suerte, logran esconderse detrás del mostrador con Donna, y se quedan allí tratando de encontrar una forma de matar al zombie, mientras Rippy busca más víctimas. El problema es que en ese momento Ralphie empieza a ladrar desde el sótano y llama la atención del canguro, así que para evitar que esas personas sean eliminadas, Maddie se levanta decidida a salvar a los residentes, se acerca al canguro y dispara varias veces, y una de las balas incluso le arranca un ojo a la criatura, pero el único problema es que las balas se han acabado. Por suerte, la expareja trabaja junta en ese momento, y mientras Donna toca una campana para llamar la atención de Rippy, Schmitty agarra el hacha de la pared del bar y se la lanza a Maddie, quien no pierde la oportunidad y golpea la cabeza del zombie varias veces para acabar de una vez por todas con esta pesadilla. De esta forma, todas las personas salen de la bodega y celebran la victoria contra ese terrible enemigo, con Maddie sabiendo que finalmente logró lo que tanto quería, honrar la memoria que tenía de su héroe, de su padre. Lo que ella no sabía es que los problemas apenas comenzaban, ya que los cadáveres que Rippy había matado finalmente habían vuelto a la vida como zombies, y estaban listos para comenzar una nueva era de terror en la ciudad, siendo la primera víctima el pobre agente funerario que cuidaba de los cuerpos de los dos trabajadores. Bueno chicos, este apocalipsis zombie aquí va a ser bastante tenso, ya que aparentemente Rippy, además de haberse vuelto prácticamente inmortal al convertirse en un zombie, ha fortalecido sus habilidades, como correr más rápido y volverse más fuerte, sin contar la parte de poder infectar a todos los que devore. Una cosa complicada de este apocalipsis es que tanto animales como humanos van a ser infectados y pueden convertirse en zombies, y con tanta gente tonta, un montón de personas van a caer en poco tiempo. La parte buena es que el periodo de incubación del virus zombie parece ser bastante largo, al menos 1 o 2 días para que el infectado se transforme, así que eso
eso significa que tienen bastante tiempo para acabar con los infectados antes de que se conviertan en un zombie. El problema es que viendo la puntería de la gente de esta ciudad, creo que mucha gente va a ir de base y por su inteligencia, mucha gente va a convertirse en zombie. Y ahí, estando en Australia con los animales que hay por allí, ya considero ese un continente zombie. Solo quienes estén armados hasta los dientes y tengan un CI positivo van a poder sobrevivir. Hola chicos, eso fue como derrotar a Rippy. ¿Crees que podrías sobrevivir? Me cuentan en los comentarios. Muchas gracias por ver y ten cuidado cuando viajes a Australia para no acabar encontrando ningún canguro zombie por allí.